entiendo que dificulta más que beneficia la recuperación del árbol en la misma calle, será recuperarlo árboles del mismo porte, pero en otro sitio donde no haya problemas para tráfico y que las personas puedan moverse. De todas formas, nuestro voto va a ser a favor de la moción. Ahora sí, señor García. Bien, por digamos, dar respuesta a las cuestiones planteadas. En primer lugar, pues bueno, entendemos que lo que estamos planteando no es un objetivo a corto plazo. Lo que planteamos elaborar es básicamente una hoja de ruta con un periodo de implantación seguramente de varias legislaturas, pero pensamos que es necesario empezar por el primer paso. Entendemos que la elaboración de este plan que proponemos supone un esfuerzo para los técnicos que tienen que elaborarlo, pero vemos que es imprescindible que este tipo de actuaciones se pongan en marcha. Desde luego, la implantación del arbolado urbano en un núcleo como el de Coín no es fácil, ya que bueno, tenemos dos entornos diferentes, que son el casco histórico, por un lado, con una estructura que viene de hace varios siglos y en la cual es muy difícil implantar arbolado. Y por otro lado tenemos las zonas de nuevo desarrollo que deberían considerar con más importancia, estimamos, la función que tiene el árbol. Desde luego esto choca un poco con muchos problemas que pensamos que necesitan irse resolviendo individualmente, incluso a nivel calle por calle o plaza por plaza, con soluciones diferentes. Por ello que venimos con la proposición de la elaboración de este plan. Desde luego, en cuanto a las especies autóctonas, yo no soy un especialista en el tema y por lo que me he podido documentar, no es un tema fácil elegir las especies adecuadas en cada sitio y en cada núcleo urbano, ¿no? De hecho, hay bastantes núcleos urbanos que lo que elaboran es un plan de reordenación de todas las especies porque en su día se plantaron 200.000 plátanos de sombra y resulta que lo que están teniendo no son más que problemas y problemas. Pero bueno, volviendo al punto inicial, pensamos que lo que venimos a proponer es que dicho plan se elabore y que se lleve a cabo en el plazo lo más pronto posible. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor Lucena. Sí, para finalizar la intervención que no me dio antes, coincido en varias cosas y varios puntos que ha dicho el señor Méndez por parte del Partido Socialista. Muchas veces, y yo creo que coincidimos todos, se plantan árboles sin tener una previsión a futuro, porque muchas veces se planta árboles con un pequeño porte, pero nos olvidamos muchas veces de que ese árbol va a crecer, que ese árbol se va a desarrollar y va a coger plenitud. Al coger ya el mayor porte y eso es cuando empieza a, digamos, a causar daño, ya sea en infraestructura de servicios, por ejemplo, como del ayuntamiento, o daño a las casas colindantes. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de ahí en la urbanización Félix Rodríguez La Fuente, que se sembraron unos ficus. Los ficus empezaron a crecer, a desarrollarse y empezaron a estrangular con sus raíces la red de abastecimiento, la del cable, el alumbrado público e incluso empezó a hacer daño en el interior de las casas levantando solería y como algunos vecinos nos decían que no podían cerrar las puertas del interior de su vivienda porque la raíz había empujado la solería hacia arriba. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con el señor García, hay que tener una previsión a futuro, escoger la especie idónea para sembrar y hacer las diferentes alineaciones, así como los futuros parques, para sobre todo ese arbolado que se siembre en el casco, en la zona urbana, no tenga que causar daños no solo a la ciudadanía, sino a la infraestructura tampoco, así como tampoco interpesca digamos, el tráfico, como bien ha dicho el señor Méndez, no interpesca que los ciudadanos puedan pasear por la acera y tengan que estar a lo mejor las personas con movilidad reducida, tener que estar constantemente saltando a la calzada y bordeando los árboles. Y por tanto, como bien ha dicho el señor García, yo creo que es un plan que hay que seguir, un plan donde debe involucrar a todas las áreas, tanto medio ambiente como urbanismo, como parques y jardines, hacer una elección correcta de las especies y sobre todo dar esa imagen de ciudad amable, de pueblo amable que da la siembra de árboles, darle ese verdor, ese colorido,
ese color de otoño, de ojos caídas, que muchas veces es cierto que a los ciudadanos, como dice Laureano en la exposición, de que no debe influenciar unas cuantas hojas secas, pero también entendemos los ciudadanos que muchas veces esa hoja seca a lo mejor puede ocasionar algún resbalón de alguna persona mayor y por tanto es complicado. Pero estamos totalmente de acuerdo con la moción y la vamos a votar a favor. Muy bien. Señor Méndez, ¿va a hacer uso de su segunda intervención o no, no? Bueno, pues señor García. Vale, gracias. Señor García, para cerrar. Pues nada, agradecer a todos los grupos de la corporación el apoyo a la moción. Bueno, y más, con más motivo siendo la primera que paso a defender. Gracias a todos de nuevo. Pues pasamos a la votación. Señor Peirce. Señor Peirce, ahora. Lo siento. Señor García. A favor. Señora Guzmán. A favor. Señora Juana Jiménez. A favor. Señor Guzmán. A favor. Señora Isabel Jiménez. A favor. Bueno, por supuesto, cuando hablo de la señora Juana Jiménez, Isabel Jiménez, a diferencia del resto de concejales, no nombro también el nombre porque como están tan cerca en el orden, no quiero que haya ningún tipo de confusión. Por eso hago la diferencia en ellas dos. Señor Méndez. A favor. Señora González. A favor. Señor Rojas. A favor. Yo voto a favor. Señora Luque. A favor. Señor Ortega. A favor. Señora Santos. A favor. Señor González. Sí, a favor. Señora López. A favor. Señor Vázquez. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Lucena. A favor. Señora González. A favor. Señora Sedeño. A favor. Bueno, pues queda aprobada esta moción también por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente moción con número de registro de entrada 2245, presentada por el Grupo Socialista y su título Mutua concertada con el Ayuntamiento de Coín. En este caso, el portavoz del Grupo Socialista Soy yo, será paso su señor lectura. Rojas. Perfecto. Gracias. A este grupo municipal se han trasladado quejas de diversos trabajadores en cuanto al funcionamiento y atención de la mutua que actualmente tiene concertada el Ayuntamiento de Coín. Igualmente, nos constan reivindicaciones de los sindicatos con representación municipal al respecto. Por lo que, dado lo anterior y quedando un plazo prudencial para la finalización del concierto, el Grupo Municipal Socialista propone que se inicie expediente para la nueva selección y adjudicación de mutuas, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y posterior suscripción de convenio para la cobertura de las contingencias derivadas tanto de los riesgos profesionales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como de contingencias comunes del personal al servicio del Ayuntamiento de Coín, comunicando a la actual mutua con plazo suficiente la finalización del concierto. Bueno, pues la presentación de esta moción viene fundamentalmente porque a raíz de diversas reuniones con los sindicatos que tienen representación en el municipio de Coín, nos ponen en conocimiento que se ha tratado en la mesa de negociación en alguna ocasión, bueno, pues quejas en relación a la mutua, al servicio que presta y solicitando, bueno, pues que se proceda a su cambio. Conocemos también casos de distintos trabajadores, bueno, pues que han tenido diversas problemáticas. Por ello, preguntamos ya en pleno pasado que cuánto quedaba de concierto con esta mutua y quedaba todavía algún tiempo prudencial, pues entendemos que es momento de iniciar un nuevo proceso y modificar la mutua que actualmente presta, bueno, estos servicios para el personal del Ayuntamiento de Coín. Nada más. ¿Alguna intervención por parte de algún grupo? Señora Guzmán. Sí, nosotras solamente decir que tal como viene la moción, sin ningún tipo de información más, la verdad es que nos resulta difícil posicionarnos ni a favor ni en contra. En la moción se explica que hay queja con respecto a la mutua actual, pero ni nosotras tenemos constancia de esas quejas, que no decimos que no existan, sino que nosotras las desconocemos. Ni siquiera sabemos cómo está funcionando, de bien, mal o regular esta mutua. Entonces, claro, si no tenemos más información, si no tenemos más documentación, si más nada, pues la verdad es que no
nos resulta difícil votar esta moción. Simplemente decir eso, por si nos puede aportar algo más, porque es que no tenemos información ninguna al respecto. Señor Piz. Muchas gracias. La verdad es que suscribo las palabras de la señora Guzmán y leyendo la moción, que es muy corta y con muy poca información adjunta, pues en estos momentos tampoco tenemos claro el voto. Desde luego no podemos votar a favor con esta moción con tan poca información adjunta y basaré mi voto en lo que ahora nos informe el equipo de gobierno al respecto. Pero a priori, con la información que no tenemos, más bien, el voto será en contra. Gracias. Bueno, por parte del equipo de gobierno, la verdad que no pensaba en intervenir. Entiendo que la elección de la mutua, igual que la coordinación de los distintos trabajadores y de la plantilla, es competencia exclusiva del equipo de gobierno y no de la corporación municipal. Y bueno, simplemente decir que la mutua funciona adecuadamente, evidentemente como con cualquier mutua, subcontrata, empresas, pues en el día a día pues puede haber distintas circunstancias con las que evidentemente se puedan mejorar o no, pero en cualquier caso, a día de hoy estamos contentos con la mutua. En cualquier caso, hasta junio del año que viene no cumpliría el plazo que tenemos ahora mismo conveniados con ellos y, por lo tanto, nosotros por parte del equipo de gobierno pues ya posiciono que vamos a votar en contra. Señor Rojas. Bueno, pues manifestar en primer lugar, evidentemente en cuanto a procedimientos particulares no señalamos ninguno, bueno, pues porque son temas además de enfermedades y tal que no vienen al caso. Evidentemente yo sí que animo al resto de grupos de la corporación a que hablen con las acciones sindicales del Ayuntamiento de Coín, que le van a dar más detalles de que evidentemente lo han pedido en mesa de negociación y de distintos expedientes, bueno, pues que sinceramente y a mi parecer pues dejan mucho que desear. Personalmente también conozco de diversas altas que se han producido por parte de la mutua, como por ejemplo trabajadores Conozco personalmente un trabajador que con una maquinaria que tenía que estar 8 horas con una máquina de aire más otras 12 horas con otra máquina, es decir, pues 20 horas de las 24 diarias y le dieron el alta. En fin, una serie de circunstancias que sinceramente dejan mucho que desear y ya le digo, le animo que como miembros de la corporación se pongan en contacto con los sindicatos y ellos le orientarán sobre el tema y le podrán decir que ya se ha pedido también al equipo de gobierno. Por ello, bueno, nuestra propuesta está aquí. Si el equipo de gobierno pues tiende a bien seguir con ella, bueno, pues forma parte dentro de sus funciones, pero nosotros queríamos trasladar y poner, bueno, pues el punto sobre algo que preocupa a las secciones sindicales y que preocupa a los trabajadores del Ayuntamiento de Coín. ¿Alguna intervención por parte de Adelante Coín o señor Ciudadano? Nada, ¿no? Bueno, pues pasamos a la votación de esta moción. Señor Pierce. En contra. Señora Guzmán. Perdón, señor García. Contra. Señora Guzmán. En contra. Señora Juana Jiménez. Favor. Señor Guzmán. A favor. Señora Isabel Jiménez. A favor. Señor Méndez. A favor. Señora González. A favor. Señor Rojas. A favor. Yo voto en contra. Señora Luque. En contra. Señor Ortega. En contra. Señora Santos. En contra. Señor González. No, en contra. Señora López. En contra. Señor Vázquez. En contra. Señor Jiménez. En contra. Señor Lucena. En contra. Señora González. En contra. Señora Sedeño. En contra. Bueno, pues a favor el Grupo Socialista y el resto de los grupos de la corporación pues vota en contra y por lo tanto decae esta moción. Pasamos ya a la última moción con número de registro de entrada 8244 presentada por el Partido Popular de Coín y su título moción instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley
que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de la vivienda. En este caso tiene la palabra el señor Ortega. Muchas gracias, señor alcalde, y aprovecho también para dar la bienvenida al compañero Laurano García a esta corporación y le deseo lo mejor para él, que será lo mejor para nuestro municipio. Paso a desarrollar el contenido de la moción y dice así: la ocupación ilegal de vivienda, según los últimos datos publicados, por ciento el año, pasando de 1.709 casos 13. ¿Se escucha? Se ha cortado un poco y se le corta la imagen, pero intente seguir hablando, a ver si... Voy a ver si voy a poner el teléfono mejor. La imagen se ha quedado congelada, pero creo que se le escucha bien. ¿Se me escucha? ¿Se escucha ahora? Escucharse se escucha bien. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Y ahora se le ve también. Vale, comienzo de nuevo. Perfecto. La ocupación ilegal de vivienda, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% en los últimos 5 años, pasando de 7.700 casos denunciados en 2013 a 12.214 en el año 2018. Solamente entre los meses de enero y junio del año 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado. Según datos del Ministerio de Interior, de media se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles. Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España, a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se han denunciado aún. Estos datos nos demuestran cómo la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país y que no solamente ataca al derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución, sino que además altera gravemente la convivencia vecinal y pone en riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes. En los últimos años se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de vivienda, como ocurrió ya en el año 2018, pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio. Por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados se ha presentado una proposición de ley orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio, pero ligado al legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre las cosas inmuebles frente a quien ocupa sin título y sin tolerancia del primero. Por otro lado, también defiende por primera vez de manera inequívoca que la ocupación ilegal, la tenencia o disfrute de cosas inmuebles ajenas sin pago de renta o merced de razón de derecho que no se encuentran paradas en la mera libertad o tolerancia del propietario o poseedor legal. Esta proposición de ley introduce medidas que la autoridad pública o su agente podrán desalojar a la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad, sin esperar meses o largos procesos judiciales, y además disponer a las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal y las negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos. Por tanto, nosotros desde el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Coín proponemos a aprobación de este pleno que se manifieste el firme compromiso del Ayuntamiento con la defensa de los derechos privados, de la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de la vivienda, un compromiso que entendemos compatible con el apoyo y protección de aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivos de vivienda. También, en el punto segundo, instamos al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente a la ocupación ilegal de vivienda. Y en el punto tercero, apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Y por último, también dar traslado al Ministerio de Justicia y a la presidencia y portavoces de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, señora Guzmán? Sí, yo querría empezar la intervención como la voy a terminar. No estamos de acuerdo con la ocupación ilegal, efectivamente. Pero lo que realmente persigue su partido
entre otros, con esta moción, es la creación de una gran alarma social. Problema que es verdad, existe, pero no en la proporción en la que ustedes están contando. Lo que dicen ha sido desmentido por una gran cantidad de jueces de este país. Por ejemplo, es rotundamente falso las afirmaciones que realizan cuando dicen que nuestro sistema jurídico carece de herramientas para enfrentarse a las ocupaciones ilegales y, por tanto, hay que reforzarlo. Lo que faltan y lo que hay que reforzar son medios y recursos para que nuestra justicia sea ágil y rápida en sus procedimientos. Ha interesado ir más a mensajes como el que se está dando en el Congreso y en mociones como esta, de que si te vas de vacaciones, pues perfectamente pueden ocupar tu casa y entonces es conveniente que instale usted una alarma, y no voy a nombrar aquí cuáles son las grandes empresas que están detrás de esas alarmas. Con mensajes como estos se crea miedo a la ciudadanía, haciéndoles pensar que están legalmente desamparados ante los ocupas, y es falso. Si alguien ocupa tu vivienda habitual e incluso tu segunda residencia, legalmente no se llama ocupación, y eso lo tendrían que saber ustedes, sino allanamiento de morada. Y la policía puede actuar de forma inmediata y ustedes también lo saben. Se llama usurpación u ocupación solamente cuando se trata de inmuebles que están desocupados. ¿Y quiénes son mayoritariamente los dueños de esos inmuebles? Pues los bancos, que son a quienes pretenden ustedes defender. Mire usted, hay denuncias por ocupaciones, efectivamente, usted ha dado el dato, unas 14.000 denuncias. Pero ¿sabe que en España hay casi 26 millones de viviendas? Es decir, esas denuncias suponen un 0,056%. Pero es que además, ¿saben cuántos desahucios se produjeron en 2018 según el informe del Consejo General del Poder Judicial? 60.000 desahucios. ¿Y saben cuántos en el 2019? 59.000 desahucios. Creo que hay unas pocas más que ocupaciones. Y además, la mayoría de las ocupaciones se producen por desahucio. Pero es que además les voy a dar más datos. Según el Censo Oficial de Población y Vivienda más reciente, elaborado por el INE, había 3,44 millones de casas vacías en España. El alto número de viviendas abandonadas genera un proceso de degradación urbana bastante importante y urgente. Según Amnistía Internacional, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1%, solo superado por Grecia. Y el 96% de los jóvenes menores de 30 años en España tienen bastante dificultad, si no imposibilidad, de acceder a una vivienda. Pues bien, la crisis del coronavirus, y con esto termino, y su impacto sobre el mercado inmobiliario debe de servir efectivamente para reivindicar algo muy importante, el artículo 47 de la Constitución, que habla de derecho a la vivienda y de su función social. Así que desde aquí le queremos rogar a su partido que presione en el Parlamento y con sus medidas para que se cumpla la Constitución en los derechos más básicos como el derecho a la vivienda, que voten a favor de regular los precios del alquiler y a favor de acabar con la especulación, eliminando la función social que debe de tener la vivienda. Por cierto, ¿saben que está prohibida la especulación con respecto a la vivienda también por la Constitución? Señora Guzmán, por favor. Sí. Si lo puede dejar para la intervención. Cuando consigan esto, entonces traiga una moción en contra de la ocupación ilegal y la hacemos institucional si ustedes están dispuestos. Nosotros la votaremos a favor. Señor Peirce. Sí, muchas gracias. Señor Ortega, yo estoy totalmente de acuerdo con esta moción. Y nosotros como ciudadanos lo hemos expresado en varias iniciativas. No obstante, a mí me parece que se queda bastante corta de lo que debería pretender. Y luego también me gustaría contestarle a la señora Guzmán. Yo creo que a fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordar tres precisiones. La primera es jurídica. Las garantías que han de proteger el derecho de la propiedad. Dentro de este ámbito se encuentran las reacciones jurídicas contra los actos de ocupación ilegal de viviendas, a menudo bien calificadas como delitos de usurpación y tipificadas en el Código Penal como la utilización de inmuebles ajenos sin autorización,
Es el artículo 245.2. La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, a aquellos supuestos de desahucios en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivadas por ejecuciones hipotecarias, y por otro, aquellos que se incluyen en las ocupaciones ilegales. Ambos suponen, en efecto, una privación de derecho a la propiedad, pero mientras que las víctimas de desahucio merecen toda nuestra protección en la medida de lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen todo nuestro reproche. Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Por un lado, las llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada que pretenden y perpetran estas ocupaciones de forma predeterminada y con finalidad lucrativa, aprovechándose de esas mismas personas en situación de vulnerabilidad, a las que tenemos a bien de proteger, a veces incluso extorsionándolas para obtener una compensación económica como condición previa para recuperar la vivienda. Y por otro, la realizada incluso por grupos antisistema. Yo creo que dentro de lo que cabe, no solamente deberíamos pedirle al gobierno que elabore ciertas leyes para abordar esta problemática que es grave, sino que también por parte del Ayuntamiento de Coín deberíamos elaborar un plan municipal contra la ocupación ilegal de viviendas, con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios. Quiero recordar que si aquí en Coín, ya respondiendo a lo que dijo la señora Guzmán, que yo creo que ha mezclado dos temas muy diferentes entre una cosa y sí, digamos, si tú realmente, a ti te roban el coche, pues eso es un robo, pero si te roban tu casa, y eso es un robo, porque no solamente te ocupan la casa, sino luego te la devuelven de forma, digamos, desvalijada y rota. Y no solamente hacen eso, sino también hacen uso de la electricidad que cada uno de los propietarios tiene que seguir pagando. Y si usted, señora Guzmán, no conoce a personas que han sufrido esa problemática, yo conozco muchas. Y la verdad, digamos, incluso con muchos extranjeros que tienen aquí su segunda vivienda en la Costa del Sol, pues se han encontrado muchos de ellos que han venido para tener su vivienda de vacaciones y se la han encontrado ocupada, sin posibilidad de acceder a ellos. Puedo darle diversos recortes de periódicos donde muchos extranjeros han abandonado la Costa del Sol porque no entienden la falta de protección jurídica hacia ellos. Y sigo en una segunda intervención. Gracias. Te lo agradezco, señor Pirz. ¿Por el Partido Socialista alguna intervención? Sí, señor Rojas. Bueno, pues por nuestra parte, en primer lugar, manifestar que evidentemente estamos en contra de la ocupación ilegal de vivienda por cuanto está vulnerando el derecho de otras personas. No obstante, tenemos que decir que esto no es un problema nuevo. De hecho, viene de largo y sin ir más allá, la propia moción dice que efectivamente en el año 2018 se aprobó la Ley 5/2018. Evidentemente, cuando se aprobó esa ley era porque este problema no es nuevo. La ocupación ilegal viene arrastrando en este país durante muchísimo tiempo por diversas circunstancias, pues como la crisis, por ejemplo, económica, que ha hecho que promociones enteras de viviendas queden vacías, queden falta de vender que hayan sido ocupadas, la especulación de la vivienda o la existencia de bandas organizadas que han hecho lucrarse con este drama. Entonces, dicho esto, evidentemente, aunque no sea un problema nuevo, debe ser solucionado y debe ser atajado desde la administración pública, pero sí que es verdad que nosotros en la moción echamos en falta que se hable también de la propiedad pública. Por ejemplo, en el punto 1, bueno, dice que manifestar la defensa al derecho a la propiedad privada, y nosotros entenderíamos también que a la propiedad pública, por cuanto sabemos que el problema de la ocupación también afecta a bienes públicos. De hecho, y me vengo a colocar, en el municipio de Coín sabe perfectamente el Ayuntamiento de Coín que existe patrimonio municipal que está siendo ocupado y que tampoco es reciente. Llevamos así años y años, los vecinos soportando esta situación y por tanto yo entiendo que cuando se adopte esta medida no solo debemos estar en favor de la propiedad privada, sino también en el respeto a la propiedad pública. He hecho en falta eso en el punto primero, también incluso en el punto segundo, cuando se dice alistar al gobierno a aprobar una ley que combata la ocupación ilegal de vivienda.
también se habla de lo privado y yo entiendo que cuando se diste debemos estarlo para cualquier tipo de ocupación ilegal. Por todo ello, nosotros evidentemente estamos, como hemos dicho, en contra de la ocupación ilegal. Nos gustaría que se hiciera esa salvedad, es decir, que se exprese tanto la propiedad pública como la propiedad privada y evidentemente ya después de las medidas concretas que establece, bueno, pues algunas de ellas tenemos dudas porque evidentemente se habla de esa ley 5/2018 que se aprobó, pero por mucha ley que se apruebe, si después no se dota de medios, esa ley no va a servir absolutamente de nada. Se vuelve a hablar de nuevo recortar plazos, pero si recortamos plazos y el personal de los juzgados, el personal de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado sigue siendo las mismas, evidentemente esos plazos no se cumplen. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Lo que ocurre en la actualidad es que si el juzgado, bueno, la ley marca un plazo, pero para el juzgado es imposible de cumplir ese plazo porque no existen los medios necesarios. Y sin más, pues bueno, sigo en mi próxima intervención. Señor Ortega. Muchas gracias. Coincido en parte con el portavoz del Grupo Socialista en lo que apuntaba y bueno, no tenemos ningún inconveniente en incorporar la propiedad privada y pública. Y coincido también en decir que esto no es un problema de ahora, la ocupación. Señor Ortega, ahora parece que ha vuelto. ¿Escucháis ahora? Se lee de la imagen. ¿Me escucháis? Ahora, pero ahora se escucha. ¿Me oye? Sí, venga. Sí. ¿Me escucháis? Ahora sí se escucha. No se le ve, pero se le escucha. Vale. Espera un momento. ¿Vale? Ahora, ¿no? Ahora. Lo que le quería decir, bueno, no sé si habéis escuchado mi anterior manifestación, pero bueno, quería decir que sí, que estamos de acuerdo con el señor Rojas en incluir la propiedad privada y la pública, tanto en el punto 1 y en el 2. Y bueno, lo que también coincidía con él en que sí, que el problema viene de largo, que no es algo que está ocurriendo ahora, pero lo que está ocurriendo ahora es que tenemos un vicepresidente del gobierno como es el señor Iglesias, que legitima la ocupación como forma de acceder a una vivienda. Y claro, la señora Guzmán tiene que defender a su vicepresidente y a su líder cuando estamos viendo que hay un gobierno y sobre todo un vicepresidente del gobierno con tan poco respeto a la propiedad privada. El acceso a la vivienda no se soluciona ocupando viviendas, se soluciona facilitando vivienda de protección oficial, como está haciendo el Ayuntamiento de Coín, facilitando vivienda de protección oficial, como está realizando la Junta de Andalucía. Y nosotros no estamos creando ninguna alarma social, señora Guzmán. La alarma está creada y la realidad está en la calle, y la realidad la están viviendo muchos vecinos de nuestro municipio. Y si no, ¿qué le diría usted a un vecino que llega a su No se escucha, Cristóbal. Multinacionales de las alarmas? ¿Escucha a qué? Señor Ortega, si quita el vídeo, seguramente tendrá más ancho de banda. O quizás si se va usted al ordenador de Antonio González, que lo tiene usted al lado, quizás tenga la cobertura necesaria como para eso. No sabemos si lo ha visto o no. Señor González, si le deja su ordenador. Señor González, ¿me escucha? Sí. Es que creo que va a ser mucho más... ¿Me escucháis? Más rápido. Sí, ahora sí. Ahora sí lo escuchamos. Ahora no lo escuchamos. Yo creo que más... pero lo escuchamos mal. Es que se va y se viene. Por eso digo, yo no sé si es más rentable que se vaya al ordenador del señor González. ¿Me oye ahora mejor? Ahora, perfecto. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Pero Cristóbal, quita el vídeo. Quita el vídeo y solo deja la voz. Eso ayuda. Bueno, ¿me escucháis? Sí, ahora sí. Bueno, pues iba diciendo que, que la señora Guzmán ha querido lanzar una cortina de humo sobre toda esta realidad y desde el Partido Popular entendemos que hay un problema en la sociedad, que hay un problema real y un problema al que debemos acatar y que debemos trabajar para intentar solucionarlo. Actualmente las personas y los propietarios de la vivienda están totalmente desamparados. Entendemos que hay un procedimiento muy farragoso que se puede alargar durante años y años en los que estos propietarios estarían ocupando
vivienda de manera injusta y de manera desproporcionada. Nosotros entendemos que los ciudadanos están desamparados, que la alarma social sí que la hay, los vecinos están preocupados y a la vista está de que en cualquier manifestación que se realice o en cualquier iniciativa que se ponga en marcha en este aspecto, nosotros mismos estuvimos recabando firmas la semana pasada en contra de la ocupación ilegal y fueron cientos de vecinos los que se acercaron hasta nosotros, de todas las formaciones políticas, ojo, no eran vecinos del Partido Popular, de todas las formaciones políticas, porque hay una gran preocupación y esa preocupación no la ha alimentado ni la ha sembrado el Partido Popular, es una preocupación que está en la sociedad y ante la que el Partido Popular se ha puesto manos a la obra e está intentando dar una solución. Como decía antes, la solución no está en la ocupación, la solución no está en regularle a los propietarios el precio del alquiler. Lo que hay que hacer es generar viviendas de protección oficial, facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda, como he dicho anteriormente, como está haciendo el Partido Popular en la Junta de Andalucía o aquí mismo en el municipio de Coín. Y si eso se hace bien, si eso se hace de manera correcta, el precio del alquiler se regula solo. No hace falta obligar a los propietarios a imponer un precio, que es lo que parece ser a lo que tiende este gobierno y sobre todo este vicepresidente del gobierno, que tampoco respeto tiene por la propiedad privada de los vecinos. Yo creo que es algo en lo que deberíamos estar todos de acuerdo. Es una moción que lejos de intentar crispar o de no llegar a acuerdo, es todo lo contrario. Es muy sencillo, es manifestar el compromiso de todos los que estamos aquí en la defensa de la propiedad privada, en defensa del derecho constitucional a esta propiedad privada y en defensa, y en contra de la ocupación ilegal. Yo creo que todo lo que se hable después de todo esto no carece de sentido, porque lo que hay que hacer es apoyar este tipo de iniciativas y estar del lado de los vecinos, que ahora más que nunca nos necesitan para no perder esas propiedades y verse en un grave problema en cada una de esas situaciones. Muchas gracias. Muy bien, sí, señora Guzmán. Sí, señor Ortega, cualquier cosa que se diga después de lo que usted propone, creo que tiene todo el sentido, porque cada uno puede decir su opinión. Me parece que lo ha expresado de una forma poco respetuosa. Efectivamente, yo en este caso en concreto, y adelante Coín, coincide con lo que opina el vicepresidente de Gobierno de España, en el sentido de que defiende, por encima de todo, el cumplimiento de la Constitución española y, por tanto, el derecho a la vivienda. Ustedes sí que quizás lo que se están obligados también a defender no es lo que defiende ni siquiera su partido, sino otro partido que inició esta alarma y, bueno, parece que lo van superando por la derecha y quieren coger ustedes el carro. Yo sí coincido en este caso pues con el vicepresidente de Gobierno, igual que no coincido en otros casos, como por ejemplo el subsidio de empleadas del hogar, como he dicho antes. Claro que hay un problema real, evidentemente, hay un problema real, que no se está cumpliendo la Constitución, que no se está cumpliendo el artículo que dice derecho a la vivienda y que hay personas que no pueden acceder a la vivienda. Que no se está creando esta alarma, vamos a ver, nos hemos levantado, desayunado, almorzado y cenado con los problemas de la ocupación. Esta alarma, claro que la han creado su partido, sus partidos afines y los medios de comunicación afines a los poderosos. Claro que la han creado. Desde el principio he dicho que claro que existe este problema, claro que existe y claro que estamos en contra. Lo que parece que no se quiere oír, y diciéndolo muchas veces se hace creer a la ciudadanía otra cosa, es que una cosa es allanamiento y otra cosa es ocupación. Que si se entra en la primera o segunda vivienda, en una vivienda, eso es allanamiento y que se puede echar a las personas inmediatamente. Otra cosa es que se quiera hacer o no se quiera hacer. Pero la ocupación es normalmente de viviendas deshabitadas y propiedades de los bancos. Le hemos dicho que claro que estamos de acuerdo con que se actúe en ese sentido, pero ¿por qué no tienen el mismo empeño en cumplir la Constitución antes? ¿Por qué se saltan el derecho a la vivienda antes? Vaya terminando. El señor Pir dice que, bueno, que si yo conozco, si no conozco, no se trata de que yo conozca o no. Yo también conozco personas que se han visto en esta situación, claro que sí, pero no se trata de a ver quién conoce a más, se trata de datos reales.
Para eso hicimos una pregunta por escrito para contestarla en el Pleno, luego en ruegos y preguntas nos los contestará el equipo de gobierno del número exacto de ocupaciones ilegales en Coín y cuántas de esas viviendas pertenecen a particulares y pertenecen a bancos. Ahí conoceremos el dato real, puesto que si ustedes han estado recogiendo firmas y traen esta moción es porque conocen el dato exacto de Coín. Luego ya lo escucharemos en la parte de ruegos y preguntas. Muchas gracias, señora Guzmán. Señor Peirce. Señora Guzmán, lo que usted acaba de decir es simplemente mentira. Lo siento mucho, pero es mentira. Digamos, aquí en Coín ha habido... Y además da igual que sea Coín, que sea Marbella o que sea La Orina Grande. ¿De acuerdo? El tema es que aquí en toda España se te mete una ocupa en tu casa, ¿vale? Lo más normal es que llames a la policía y la policía normalmente es que no hace nada porque no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y eso es verdad. Tiene usted toda la razón. Aquí no se trata de que quién conozca a quién, pero esa es una realidad. Esa es una realidad donde la ciudadanía está indefensa. Que ahora a lo mejor en Coín ha habido 20, me da igual que haya 20, que haya 50 o que haya uno. Eso es un robo. Lo que yo sí que le pediría al equipo de gobierno es incluir en esta moción, que está totalmente acertada, y como bien saben, Ciudadanos también la defiende por muchísimos municipios, es que incluyan un punto que también el realizar un plan municipal contra la ocupación. Sabemos que eso tiene que ir en conjunción con la fuerza de seguridad y nuestro sistema jurídico, pero también tenemos que tener un plan judicial municipal para identificar viviendas veraniegas, segundas viviendas, darle más instrucciones a nuestra policía municipal y local. Es decir, no solamente podemos pedirle al gobierno que cambie, que es efectivamente hay que hacerlo porque el problema es real. Diga lo que digan la señora Guzmán, eso es un problema real. En la gran mayoría de los casos, ¿sabe usted lo que hace la ciudadanía? Porque no se pueden permitir el lujo de ser robados dentro de su casa. Muchos vecinos tienen que convertirse en delincuentes para recuperar su vivienda. Es decir, tienen que reocupar su vivienda, que va en contra de la ley, para recuperar su vivienda. Y no me vengan ustedes con números, y si la pregunta ahora luego en ruego preguntas cuántos hay, eso no tiene ninguna importancia. El problema está ahí, la alarma social lleva mucho tiempo y no se ha atajado. Con lo cual, a favor, pero le pediría al equipo de gobierno que incluyan ese punto, porque si no, nosotros tendremos que traer otra moción más adelante pidiendo ese punto. Es decir, la elaboración de un plan municipal contra la ocupación ilegal. Si no, me vendré obligado a traer otra moción que me parece inútil ya que ustedes han traído esta. Gracias. ¿Señor Rojas va a intervenir? Sí. Sí. Bueno, pues por mi parte y nuestro grupo municipal, yo lo que lamento es que un tema como este, tan sensible, se convierta en arma de enfrentamiento político, porque evidentemente es un problema, eso no se le puede poner parche, es un problema, no es nuevo, evidentemente no es nuevo. De hecho, como he dicho, por eso ya en el 2018 se aprobó esa ley 5/2018, pero evidentemente no está funcionando. Y no está funcionando, yo entiendo que más que por falta de regulación, que ya está regulado, aunque esto es muy común en España, cuando un problema nos insistimos en regular y volver a regular y regular, pero más que regular, en este caso entiendo que el problema es de falta de medios. Es decir, aunque acortemos plazos, si no hay más medios, vuelvo a insistir, esto no va a tener ninguna función. Por ejemplo, en lo local, el juzgado de Coín está señalando a unos 6 meses lanzamiento, y por mucho que acortemos los plazos, si el personal sigue siendo el mismo, la situación va a seguir siendo la misma. Por ello, yo creo que lo fundamental es volver a insistir en que se recoja en la moción la defensa tanto de lo público como de lo privado, es decir, la lucha en general contra la ocupación ilegal de vivienda, porque entiendo que en el caso nuestro, en el caso de Coín, es verdaderamente importante también el problema de la ocupación ilegal de lo público, y también volver a reiterar que en el punto 2, además de instar al gobierno a aprobar una ley pues que combata la ocupación ilegal de vivienda, también requerir a las diversas administraciones para que aumenten la dotación de personal y medios, pues para luchar contra esta situación, ya que, como bien sabemos, pues por ejemplo, las competencias en materia de justicia están delegadas
en la Junta de Andalucía. Con esas premisas, bueno, pues nuestro voto será a favor, porque evidentemente concluimos con que es un problema, en que hay que atajarlo, pero entiendo que hay que decir toda la verdad, y es que más que un problema de regulación, es un problema de medios, y que entre las diversas administraciones se debe poner, bueno, pues todo, por una parte para luchar contra la ocupación y por otra parte también para facilitar ese acceso de las personas a la vivienda, porque se ha dicho